Bueno, diputados de Juntos por el Cambio proponen que se flexibilice la cuarentena para niños y adolescentes. Vamos a hablar de esto junto a Paz Rodríguez Niel, que ya está aquí con nosotros en el estudio, con el diputado Facundo Suárez Lastra, que está en línea. Suárez Lastra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Eleonora. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar, preguntarle el porqué de este proyecto. Bueno, porque nos fue llegando una realidad conversando con vecinos, parientes, gente que tiene chicos en departamentos con escaso metros, no sin ventilación, pero sin balcones. Empezaron a observar que los chicos la están pasando mal, los niños, las niñas, inclusive los adolescentes. Esto está demorando más del tiempo que se esperaba y tiene consecuencias colaterales importantes. Entonces empezamos a indagar un poco, investigaciones y pronunciamientos de Naciones Unidas, la Defensoría de los Niños, de los Menores, y nos pareció que dar cuenta de esto y llamar la atención al gobierno para que los equipos que trabajan sobre la cuarentena y las condiciones del aislamiento pensaran en esto era un buen paso adelante, y la verdad que estamos muy conformes porque ha tenido mucha repercusión y favorable, y de hecho hasta el presidente está recibiendo a la gente de UNESCO, creo que mañana. ¿El presidente de la Nación, Alberto Fernández, está recibiendo a la gente de UNESCO para evaluar esto? Sí, para tomar ese tema, porque la verdad que empezó a tener mucha difusión. Se empieza a percibir que había una perspectiva muy adultocéntrica, donde no se estaba teniendo en cuenta sobre todo las dificultades que tienen los menores para entender las cosas. Los demás entendemos, comprendemos, sabemos. Sí. Las capacidades cognitivas de los niños son distintas, entonces ven cambios, aislamientos, ven cosas que son muy complejas, difíciles de entender, y eso tiene consecuencias sobre ellos que una flexibilización razonable y acotada aliviaría enormemente. ¿Cómo sería esa flexibilización, acotada? Porque hablamos de los más chicos, pero también hablamos de adolescentes, ¿no? Sí, bueno, siempre acompañado de mayores y responsables, y la idea que sea por tiempo limitado, por espacios cercanos a la residencia, evitando lugares donde pueda haber, bueno, ya areneros casi no existen, pero si existieran areneros, ese tipo de espacios, la idea no es que vayan los niños a aglomerarse, sino al contrario, que pequeños paseos sean más que un ejercicio, una cosa sanitaria, ¿no? No es un recreo, sino un ejercicio saludable para mejorar las condiciones del aislamiento de los niños. Suárez Lastra, en algunos países que se ha intentado esto, ha habido críticas, por ejemplo en España. ¿Ustedes consideran que la experiencia ha sido positiva? Sí, en España fueron y volvieron. Al principio se trabajó, después se restringió y ahora se está volviendo. En Berlín y en muchas ciudades alemanas se están dando muy bien, lo mismo en Bogotá, lo mismo en Suecia. Hay muchos lugares donde está funcionando muy bien, y me parece que todo dependerá de que sea debidamente informado. Por eso yo, como diputado y los que trabajamos en este tema, no estamos en condiciones de decir cuáles son las mejores formas de cumplir el mejor protocolo. Estamos invitando y exhortando a quienes tienen la responsabilidad de ocuparse de estos temas, que se ocupen de este tema en particular y que establezcan protocolos que garanticen seguridad y permitan, para poner un efecto que es medio grotesco, pero para que se entienda. Si se puede pasear al perro a dar una vuelta a manzana, una mamá o un papá pueden salir con un cochecito, con un bebé a dar una vuelta, volverlo, cuidar las condiciones de higiene, ingresarlo al hogar y cuidar que ese chico no contamine a un mayor si lo hubiera. Si apelamos a una ciudadanía responsable, creo que lo podemos lograr, y vamos a ir avanzando en hacer más tolerable y con menos efectos negativos este aislamiento al cual nos vamos forzados. Y en el caso de los adolescentes, porque usted recién ponía el ejemplo siempre de los más chicos, ¿no? Pero en el caso de los adolescentes, en este caso, ¿cómo sería? Digo, ¿los adolescentes también tendrían que salir a dar una vuelta con sus padres? Yo diría que más que los chicos. Yo tengo hijos adolescentes ahora, y he tenido hijos adolescentes hace muchos años, y la verdad que me parece que sí, por una razón de responsabilidad, cuidado, y para que la restricción pueda ser liberada con prudencias, debiera ser acompañada de los padres. O sea, no solos, sí pasa. Sí. Me da la impresión que sí, porque estamos hablando de una restricción general que sostenemos que debe mantener siendo vigente, que tenga algún paréntesis, así como se puede ir al supermercado a hacer una compra, que se pueda salir con un menor a dar una vuelta a manzana, ejercitarse, una vuelta con un triciclo, con un monopatín, con un carrito.
Le quería preguntar, más allá de este proyecto en sí, sobre el Congreso y el funcionamiento del Congreso. Tengo entendido que ustedes están trabajando desde la oposición en un pedido para que las sesiones se hagan presenciales y no remotas, como pretende por lo pronto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y lo mismo en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué y cómo es esto? Primero queremos que el Congreso funcione. Hay cosas que el Congreso podría estar haciendo y debería estar haciendo y no está haciendo, como por ejemplo reunir a la Comisión Bicameral de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Ustedes saben que los decretos de necesidad y urgencia tienen que a los 10 días de haber sido sancionados ser analizados por una comisión bicameral que está integrada por muy pocos miembros, senadores y diputados, que se podrían reunir, así como se reúnen en un estudio de televisión, en un banco, en un supermercado, en distintos lugares. 10, 12 diputados y senadores tratando una ley que la Constitución obliga a ser tratada. Si no han convocado, a pesar del pedido que hacemos para que funcione, es que están con la decisión de que no funcione el Congreso. ¿Quiénes están con la decisión de que no funcione? Las autoridades del Congreso, el presidente del Congreso, Massa, y la presidenta del Senado, de la Cámara de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner, que hasta los dos han tenido la barbaridad institucional de pedirle opinión a la justicia sobre algo que es propio de los cuerpos, establecer su criterio de funcionamiento. O sea que usted cree que la responsabilidad es de tanto Sergio Massa como Cristina Fernández de Kirchner de la falta de funcionar, que no está funcionando en este momento el Congreso. O sea, ellos no quieren que funcione. Bueno, quieren que funcione, están diciendo que quieren que funcione, pero están dando vueltas. Lo que podrían, digamos, están hablando de la cibernética para lo más difícil y no hacen lo más fácil. Por ejemplo, hace 2 semanas que le venimos pidiendo que reúna la comisión bicameral para el tratamiento de los DNU, que es el único acto legislativo sobre el cual hoy tendría que estar trabajando el Congreso, y no lo reúnen. Entonces, ¿cómo yo como diputado puedo creerle a Massa que dice que lo quiere hacer funcionar si no hace funcionar lo básico, que es fácil? ¿Y por qué no aceptan el sistema remoto por teleconferencia que se ha usado, por ejemplo, para las comisiones? Es que lo podríamos aceptar, lo tenemos que ver, no ha habido una propuesta integral razonable, pero no lo estamos descartando, nosotros no negamos esa posibilidad. Lo que decimos es que cualquier modificación del reglamento tiene que ser hecha por un acto presencial, y que hay actividades que son propias del Congreso de suma importancia, como por ejemplo el informe del jefe de gabinete al Congreso, sobre todo en circunstancias tan difíciles como estas, donde la sociedad se entera de las políticas generales del gobierno frente a la presencia. Nada obsta que haya 120 diputados sin quórum escuchando en vivo en el lugar y haciendo algunos en representación de otros las preguntas. En el planteo que hizo Cristina Kirchner ante la Corte, ella sostiene que esto implicaría un enorme riesgo juntar al Congreso, tanto para los propios legisladores como para sus asesores y todo el resto de la maquinaria que debe funcionar para que haya sesiones presenciales. Y además alega que es difícil el traslado de la gente porque están cerrados los aeropuertos, los medios de transporte y demás. Yo creo que si pudieron ir al Congreso de Tucumán en carruajes con 3 semanas de viaje y se quedaban albergados 60 días hasta en casas particulares porque no había hoteles, los representantes del pueblo de la nación pueden hacer lo mismo que hacen los bomberos. Lo podrían hacer en auto, eso dice usted. Pero sí, claro. Aparte, ¿por qué pueden trabajar en un banco? ¿Por qué pueden trabajar en un hospital? ¿Por qué pueden trabajar en un supermercado? ¿Por qué pueden trabajar en un kiosco? Y no puede trabajar el Congreso, claro. Lo que no termino de entender es por qué no, porque es verdad, el Congreso de Tucumán se reunió así, pero no existía Internet, ¿no? ¿Por qué no podría hacerse por Internet y hacerse ya mismo? Porque primero porque no está claro que haya un mecanismo técnico razonable. Hoy sabemos que el Parlamento británico, por ejemplo, después de una larga experiencia de trabajo en generar sistemas confiables, empieza a tener para algún tipo de temas un tratamiento de este tipo. Nosotros no nos negamos a esto. Lo que advertimos es que mientras dicen esto, no está haciendo reuniones específicas de trabajo que podría estar haciendo. Por ejemplo, no remiten todos los proyectos entrados a comisión, no los tratan, no producen las leyes. Entonces, nosotros estamos viendo que hay como un acting, una sobreactuación de
Congreso cibernético y no se están dando los pasos sencillos y concretos para que el Congreso funcione. Como hacer el cambio de reglamentación de forma presencial. ¿Y qué cree que hay detrás de esto? ¿Cree que hay una conveniencia por tratar el impuesto a las grandes fortunas? No, yo creo que al contrario, yo creo que el impuesto a grandes fortunas es una de las cosas que no logramos entender quién lo apoya. Es como los médicos cubanos que aparecía que venían y después terminó que ni el ministro de Salud los quería, ni el gobernador de la provincia los quería. Con el impuesto a las grandes fortunas pasa exactamente lo mismo. Primero el presidente se entendió, después Pero dijo lo avaló sí. el propio presidente. Todavía no, sí, después de 2 semanas de darle vueltas a que era un tema de los diputados, dijo que estaba de acuerdo y todavía no sabemos el texto. O sea, que están hablando de una ley que ni siquiera es un proyecto que podamos ver, no ingresó, no está elaborado, no entró. Entonces estamos hablando de si va a funcionar el Congreso para una ley que no sabemos todavía si la tienen hecha, digamos, nadie la ha visto, no está presentada. Bueno, si tuvieran las cosas tan en claras, no es tan difícil hacer la ley. Cuando hay voluntad de decisión... o sea, ustedes lo que conocen es lo que conocemos todos de los medios de comunicación, lo que ha presentado Heller, o lo que ha contado Heller, digo. Lo que ha contado, porque no lo ha presentado, son ideas. Estamos hablando hace 2 semanas. A ver, ¿qué pasa? Que hace 2 semanas no hay una ley. Pasa que no la tienen en clara, que no tienen información, que no es consistente, que no hace mucho sentido y que por esa razón no la termina. Si no lo hubieran presentado, tan importante, tan ético, tan justo, tan igualitario, ¿por qué no la hicieron? Porque hace 2 semanas que están dando vuelta y todavía no la tenemos para evaluarlo. Mientras la ley no esté, nosotros no vamos a dar opiniones sobre el tema, pero lo que más nos importa es que no hay presupuesto. Nosotros queremos que haya presupuesto, saber a dónde se va a gastar el dinero. Vamos a ser muy flexibles con no exigirle al gobierno que nos diga su pronóstico exacto de inflación, cuánto va a ser el dólar, el nivel de crecimiento. Está todo muy confuso como para que seamos muy exquisitos en eso, pero sí somos muy contundentes de decir, queremos saber en qué van a gastar el dinero, cuáles son las partidas que van a proveer. ¿Va a haber plata para aerolíneas? ¿Va a haber plata para los yacimientos carboníferos fiscales? ¿Va a haber plata para las obras? ¿En qué se va a gastar el poco dinero que va a quedar en la Argentina después de esta caída de recaudación? Eso lo tiene que decir el Congreso y no lo está diciendo, el presupuesto no está siendo presentado. Y volviendo un segundo al tema procedimental, usted si se dispusiera las sesiones remotas, y esto necesitaría obviamente una reforma en el reglamento, y la reforma del reglamento también se acordara de forma remota, ¿usted cree que esto sería constitucionalmente válido? Si lo aprueba el Congreso en una sesión presencial, el Congreso es el que está constitucionalmente facultado para establecer sus criterios. ¿Y si lo hiciera en forma remota, incluso el cambio de reglamento? Estaría absolutamente ilegal. Y sobre todo porque estamos en un país con algunas anomalías institucionales. Estamos con una fuerza política que ha puesto diputados truchos para sancionar leyes. Esto ha pasado. Si en forma presencial han hecho truchadas importantes, si nos pusieron un embajador en la última sesión que no estaba claro si había asumido, no había asumido, si había renunciado, no había renunciado, a gente que se maneja en los bordes, nosotros en nuestra función de control no le damos un centímetro de ventaja. Y si lo hicieron de todas maneras... Nos hemos quedado sin tiempo, ya se nos terminó el programa. Suárez Lastra, muchísimas gracias por su tiempo.